Hay historias que superan por mucho la ficción, y la que vamos a explorar hoy es, sin duda, una de ellas. Nos vamos a meter de lleno en uno de los episodios más dolorosos y confusos de la historia de Colombia, la masacre de las bananeras de 1928. Prepárense porque este es un evento donde la historia oficial, la literatura y la memoria de la gente, chocan de una manera brutal. Y es que, para muchísimas personas, la puerta de entrada a esta masacre no fue un libro de historia, para nada. Fue, de hecho, una novela. Y no cualquier novela, sino una de las más famosas del planeta. La huelga grande estalló. Así, con esa frase, Gabriel García Márquez, el Gabo, metió esta historia en la memoria del mundo entero. Su versión en 100 años de soledad se volvió tan poderosa que, para generaciones, lo que pasó en Macondo es lo que pasó en la realidad. Y el número que Gabo nos da es aterrador. Habla de unos 3.000 trabajadores masacrados. 3.000. Y no solo eso, sino que sus cuerpos son subidos a trenes y arrojados al mar para desaparecerlos. Esa cifra, ese 3.000, se quedó grabada a fuego en la mente de todos. Pero, ¿y la versión oficial? ¿Qué dijo el gobierno en ese momento? Bueno, el primer informe, recién ocurridos los hechos, hablaba de solo 8 muertos. 8. O sea, pasamos de 3.000 a 8. Esa diferencia, esa brecha gigantesca, es el corazón de este misterio. Un misterio que, miren, casi 100 años después, sigue abierto. Ok, pero ¿cómo se llega a un punto de quiebre como este? Para entenderlo, hay que echar el reloj para atrás y ver el contexto. Hay que hablar del poder inmenso, casi total, que una sola compañía extranjera tenía en Colombia. Estamos hablando de la United Fruit Company. Miren, esto no era solo una empresa bananera. No. Era prácticamente un país dentro de otro país. Tenían sus propias tierras, sus puertos, sus trenes y una influencia política tremenda. El gobierno colombiano de la época veía la inversión de afuera como la única forma de progresar y parece que estaban dispuestos a pagar casi cualquier precio por ella. Y lo más irónico de todo es que si uno mira lo que pedían los trabajadores, no era nada del otro mundo. De hecho, eran derechos básicos que la propia ley colombiana ya reconocía. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues que la compañía tenía un truco. Usaban un sistema de subcontratistas para no tener que contratar a nadie directamente. Así, legalmente no tenían empleados y por lo tanto no tenían ninguna obligación con ellos. Una jugada maestra para evadir la ley. Y así fue como, en noviembre de 1928, más de 25.000 trabajadores dijeron basta y se fueron a huelga. 25.000. Imagínense la escala. Fue la huelga más grande en la historia del país. La región bananera quedó totalmente paralizada. Esto era un desafío directo, un pulso contra la compañía y el gobierno. Y esta imagen nos pone los pies en la tierra. Nos muestra cómo era el día a día. Un trabajo brutal, físico, bajo un sol que no perdonaba. Y en esas condiciones encima, sin los derechos más mínimos por esa trampa de la subcontratación. Es importante recordar que no hablamos de números, no. Hablamos de miles de personas, de carne y hueso, que solo pedían un trato digno. La compañía se negó a negociar. La tensión fue creciendo, hasta que todo explotó. Y el epicentro de esa explosión fue un pueblo llamado Ciénaga, en el departamento de Magdalena. Y aquí es donde aparece un personaje que va a ser central en esta tragedia. El general Carlos Cortés Vargas. El gobierno lo mandó a restaurar el orden, pero para él esto no era una huelga. No, él veía una rebelión, una amenaza a la seguridad nacional y, por supuesto, una amenaza a los intereses económicos de los Estados Unidos en Colombia. Así que esa noche, la noche del 5 de diciembre, miles de huelguistas y sus familias se juntaron en la plaza de Ciénaga. Había hombres, mujeres, niños. Estaban todos ahí, esperando. ¿Qué esperaban? Al gobernador. Tenían la esperanza de que llegara y se pudiera negociar una salida pacífica. El aire estaba cargado de tensión, sí, pero todavía había esperanza. El testimonio de un sobreviviente es escalofriante. Cuenta que un militar leyó un decreto que declaraba a los huelguistas una cuadrilla de malhechores, y después de eso dio un ultimátum para que se fueran. Retírense todos. La gente no se movió.
Se quedaron en silencio. Como dice el testigo, no quisieron. Y esa decisión lo cambió todo. Y entonces pasó. A las 2 de la mañana del 6 de diciembre, después de esa breve advertencia, los soldados abrieron fuego. Pero no fueron disparos de advertencia. Eran ametralladoras, disparando sin piedad contra una multitud que estaba completamente desarmada. Después de las balas, vino la guerra por la historia. Lo que pasó después fue un intento sistemático por controlar la narrativa, por borrar lo que realmente había ocurrido. Una verdadera guerra de cifras y de versiones. Y al instante, aparecieron dos realidades totalmente distintas. Por un lado, la versión del gobierno, que fue una confrontación, que los huelguistas eran revolucionarios violentos que atacaron primero. Y por otro lado, la versión de los trabajadores y los sobrevivientes, que fue un ataque sorpresa, a sangre fría, contra gente pacífica. Miren esta tabla porque resume el caos de la información. El gobierno empieza diciendo que son 8 muertos, luego suben la cifra, entre 47 y 100, pero aquí viene lo fuerte. El propio embajador de Estados Unidos, un tipo llamado Jefferson Caffrey, manda un telegrama a Washington diciendo que los muertos son más de 1000. Más de 1000. Y lo más increíble es que dice que esa información se la dio un representante de la misma United Fruit Company. Entre una cifra y otra, la verdad se perdía por completo. ¿Y por qué nunca vamos a saber el número real? La razón es terrible. Los sobrevivientes contaron cómo el ejército usó los mismos trenes de la bananera para cargar los cuerpos y llevárselos. Los enterraron en fosas comunes, otros dicen que los tiraron al mar. Esta operación de limpieza, por llamarla de alguna manera, es la que hace imposible saber la verdad y la que convirtió esto en un trauma tan profundo. Pero, y esto es clave, a pesar de todo, a pesar del encubrimiento, de la desaparición de los cuerpos, la memoria no se dejó matar. La memoria de la masacre sobrevivió, y la lucha por mantenerla viva es otra historia fascinante. Y esa lucha empezó casi al día siguiente. Fíjense, solo un año después, un político muy joven en ese entonces, Jorge Eliezer Gaitán, armó un debate histórico en el Congreso. Presentó pruebas, testimonios y dejó en evidencia la versión del gobierno. Mucho tiempo después, en el aniversario número 50, se construyó un monumento en Ciénaga para que nadie se olvidara de las víctimas. Pero como decíamos, recordar es una lucha de todos los días. Y estas dos imágenes lo dicen todo. Por un lado, el monumento Prometeo de la Libertad, imponente, un símbolo de no rendirse. Pero por otro lado, la realidad de hoy. El lugar muestra signos de abandono, de descuido, y eso de alguna forma es un reflejo de lo difícil que es mantener viva la memoria, de pelear contra el olvido. Y todo esto nos deja con una pregunta bien difícil, ¿no? Para entender la masacre de las bananeras, ¿qué es más importante? ¿La historia oficial, con sus documentos fríos y sus números que no cuadran? ¿O la memoria de la gente, esa memoria que se transmite en historias, en novelas, que aunque no sea precisa con los datos, quizás captura una verdad mucho más profunda, la verdad del dolor y la injusticia? No hay una respuesta fácil. La historia al final sigue abierta, sigue inconclusa.